Bien, me puse a grabar. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a adelantar un poquito con lo que tiene que ver con nomenclatura, ¿sí? Cómo nombrar compuestos químicos, qué tipos de compuestos tenemos. La clase pasada, si ustedes recuerdan, yo les mostré algunos tipos de reacciones, por ejemplo, reacciones de síntesis, ¿sí? Hoy vamos a ver muchas de estas, ¿sí? Porque a través de la unión de elementos, recuerde que se forman distintos compuestos. Ahora, es tanta la cantidad de compuestos químicos que vamos a ver en el transcurso de la asignatura dos tipos de nomenclatura. Una que vamos a comenzar hoy, que es la nomenclatura de compuestos inorgánicos, y ya a fin de cursada, cuando entremos en en la unidad de química orgánica, vamos a ver cómo se nombran los compuestos orgánicos. Que la cantidad de compuestos químicos que hay es tan grande, que hubo que trazar algunos sistemas de nomenclatura en los cuales poder nombrar los compuestos y que no haya alguna, digamos, ambivalencia entre poder decidir si es uno u otro. Bien, vamos a ver tres tipos de sistemas de nomenclatura. Igualmente yo no exijo ninguno. Generalmente ustedes van a trabajar con la nomenclatura tradicional, que es la más antigua, y que generalmente es la que tenemos en referencia cuando, por ejemplo, vamos a una ferretería a comprar algo, a una química a comprar algo, ¿sí? Bien, comenzamos. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, Bien, sí. bien. Ahí tienen lo que es, bueno, nomenclatura. Nomenclatura es nombrar. Cuando uno dice nomenclatura, habla de nombrar. Y para eso tiene que usar reglas, ¿sí? Justamente para esto, para que no tengamos, digamos, la duda cuando tenemos un compuesto delante nuestro, qué tipo de compuesto es, ¿sí? En los tipos de nomenclatura vamos a ver que en los tres, generalmente, hay alguna similitud, ¿sí? Pero fundamentalmente la nomenclatura que tendríamos que seguir sería la que propone la IUPAC, que es la nomenclatura stock, la que utiliza números romanos para poder identificar a los compuestos cuando los elementos se unen en distintas reacciones químicas. Bien. Pero acá, por ejemplo, fíjense que tengo bicarbonato de sodio. Si yo leo esto, pienso que tiene 2 iones carbonato por cada sodio, y sin embargo no es así. Ya vamos a ver por qué. Óxido de calcio, que es la cal. Esto es fosfato de calcio, que es lo que tenemos en los huesos, etcétera. Entonces, a través de generalmente los tipos de nomenclatura, vamos a ver que uno puede reconocer un compuesto ya solamente teniendo el nombre escrito o al revés, ¿sí? Teniendo la fórmula química del compuesto, ya sea molecular o iónica, poder escribir el nombre del compuesto, que es lo que generalmente solicitamos nosotros en las evaluaciones. Bien. Entonces, como definición, ¿qué es formular? Escribir, que es lo que dijimos recién. ¿Sí? Aparte de la formulación, hay reglas que yo puedo utilizar para escribir los compuestos químicos. O nombrar, reglas que permiten nombrar los compuestos químicos a través de su fórmula iónica o molecular. Ustedes recuerden que el símbolo químico es la abreviatura que tenemos a través de la tabla periódica en la que se representan con una o dos letras ambas imprentas, la primera siempre mayúscula y la segunda, si existe, minúscula. Por ejemplo, carbono tiene una sola C, pero después tengo cobre, Cu, cobalto, Co, calcio, Ca. Fórmula química. A través de la unión de distintos elementos yo puedo formular. Por ejemplo, lo que tengo acá es 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno, que forman lo que se llama óxido férrico, trióxido de dihierro o óxido de hierro 3. Ahora vamos a ver que los tres nombres se utilizan para nombrar el mismo compuesto. Esto es metano, que es el gas que tenemos en la cocina, el que se obtiene a través de la extracción de los yacimientos, ¿sí? De los gasoductos, donde se transporta el gas. Nosotros lo que tenemos es el gas que utilizamos en la cocina, o el gas de garrafa. Esto es pentóxido de difósforo,
también óxido fosfórico, ya lo vamos a ver. Esto es dióxido de carbono o bióxido de carbono, o también se lo puede llamar anhídrido carbónico. Es lo mismo. Y esto es amoníaco. Entonces, para formular, la fórmula química va a expresar qué composición en moléculas y compuestos mediante símbolos químicos tenemos, ¿sí? El número de compuestos, fíjese que se asciende aproximadamente a 13 millones y cada vez hay más. Ustedes recuerden que a partir de la industria química, fundamentalmente después del medioevo, en donde los compuestos químicos comenzaron a tomar mucha envergadura en todo lo que es en los procesos industriales, fundamentalmente en todo lo que es a nivel textil, a nivel automotriz, ¿sí? Cuando se descubrieron estos hidrocarburos, que son los combustibles fósiles, ¿sí? La refinería, cuando uno refina el crudo, lo que obtiene son distintos derivados. En estos derivados vamos a encontrar muchísimos compuestos que nos sirven como combustibles. Recuerden que es una clase de combustible, sí, que es un recurso no renovable. O sea, una vez que se agoten los yacimientos petrolíferos que hay en todo el mundo, ¿sí? Por eso el hombre ahora está haciendo mano de otros tipos de combustible, eso lo vamos a ver en energía después cuando lleguemos a calorimetría, en los cuales distintos combustibles se pueden utilizar, como por ejemplo etanol, la alconafta, que se utiliza en Brasil. Entonces, para poder nombrarlos tenemos que tener, ¿sí?, un método. ¿Qué quiere decir sistemático? Sistemático quiere decir que siempre utilizo las mismas reglas. Y esto lo utilizo para nombrar, es decir, un sistema de nomenclatura que me sirve para nombrar compuestos. Vamos a repasar un poquito algo de lo que vimos. Lo que es valencia y número de oxidación. Que valencia siempre se entiende como la cantidad de electrones que un elemento pone en juego en un enlace químico. Por ejemplo, la valencia del carbono siempre es 4. La valencia del oxígeno es 6. La valencia del flúor es 7. Esos son los electrones que se ponen en juego. Ahora, sí, siempre es un número positivo, nunca es un número negativo. En cambio, el número de oxidación es el signo con el cual yo considero que ese elemento ha o perdido, ganado o ha, digamos, compartido electrones, ¿de acuerdo? Siempre que sea un átomo que tenga a perder, su signo después va a ser positivo, y siempre que un átomo tienda a ganar, su signo va a ser negativo. El signo de la carga del ion en sí. La tendencia a perder o ganar electrones, ustedes recuerden que está en base a la escala de electronegatividad que vieron ya ustedes, y que, de alguna manera, los elementos tienden a tomar la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla, teoría del octeto o del dueto. Los metales siempre tienen números de oxidación positivos, y los no metales pueden tener número de oxidación negativo o también en algún caso positivo. Esta es una tablita que les sirve para tener aproximadamente, esto lo pueden imprimir después de tenerlo el día del parcial. Fíjense que los elementos del grupo 1, tengan la tabla periódica a mano, así me van siguiendo, por favor. Si tomo los elementos del grupo 1, ¿sí?, tienen todos signo positivo más 1. Su estado de oxidación es más 1, salvo el hidrógeno, búsquenlo por favor, que puede ser más menos 1. Vamos a ver que el hidrógeno, ustedes recuerden que yo ya les dije que es un elemento que se denomina anfótero, es decir, puede o bien comportarse como metal o como no metal. Va a depender de con quién se combine químicamente. Los del grupo 2, su número de oxidación es más 2 siempre. Es decir, el belirio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio no pueden perder un solo electrón. Si pierden, pierden los dos. Si no, no se combinan químicamente. ¿Está claro? Están en estado nativo o elemental. Los del grupo 6 y 7, fíjense, el cromo y el manganeso, tienen números de oxidación positivo que son variados. Más 2, más 3, más 6, más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. El manganeso es un elemento muy especial. Vamos a ver que se une al oxígeno en una unión prácticamente covalente, ¿sí? Y después, este compuesto, ¿sí?,
se puede unir a otro metal para formar distintas combinaciones, ¿sí? Los del grupo 8, el hierro, el cobre del grupo 9 y el níquel del grupo 10, tiene esta oxidación +2, +3. El más común que vamos a ver acá es el hierro, con su estado de oxidación ferroso o férrico. Muy importante después, para cuando en anatomía o en biología vean la molécula de hemoglobina, cómo transporta el oxígeno, que siempre lo transporta con estado de oxidación +2, perdón, y establece lo que se llama enlaces coordinados, un enlace de un tipo muy especial. Por eso la hemoglobina es una hemoproteína, ¿sí? Que justamente tiene como grupo pirrólico y carácter central al hierro, que tiene afinidad por el oxígeno, y así que puede transportar este gas en sangre. Los del grupo 11, fíjense, el cobre, la plata, el oro, estado de oxidación, la plata solamente es +1, el cobre +1, +2, y el oro +1, +3, ¿sí? Esto después para que lo vean. Voy a los no metales directamente, ¿sí? Fíjense, los del grupo del carbono, +2, +4, -4. Acá vamos a ver que el carbono también tiene otros estados de oxidación que después vamos a ver en orgánica. Los del sílice, +2 y +4, que está debajo del carbono. Los del grupo 15, fíjense, -3, +3, +5. Y el grupo más interesante es el del oxígeno, -2, -1, -1,5. En algunas tablas este no aparece, ¿sí? Pero este lo van a ver el año que viene como oxígeno singlete, ¿sí? El anión superóxido, que es un radical oxidativo por excelencia, ¿sí? Y los del grupo de los halógenos, que en su carácter, digamos, cuando se combinan con, por ejemplo, el hidrógeno, con un metal, ¿sí? Puede ser -1 generalmente, ¿sí? Y cuando se combinan con el oxígeno, fíjense que acá el flúor no está, porque siempre es -1, lo va a hacer como -1, +1, +3, +5, +7. Por eso el -1 está para todos y para el flúor, pero para el flúor el +1, +3, +5 y +7 no existen. Esto es por la alta electronegatividad que tiene, es el más electronegativo de todos los elementos de la tabla periódica. Sistemas de nomenclatura, como dije, 3. La sistemática, propuesta por la UPAC, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que a principios de siglo lo que hizo fue, del siglo XX obviamente, ¿no? Fue tratar de reestructurar los sistemas de nomenclatura para que exista uno solo. Igualmente, en el mundo, como las reglas también del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Todavía no han acordado utilizar este sistema de nomenclatura como universal. Igualmente, si ustedes toman, por ejemplo, un manual de elementos químicos como el Sigma o el Aldrich, van a encontrar que están los 3, ¿sí? Pero que recomiendan utilizar las reglas UPAC. Stock y la tradicional, que es el sistema más antiguo de todos. Ahora vamos a ver cada uno. ¿Cómo distinguirlas? Cuando utilizo el sistema tradicional, voy a encontrar prefijos y sufijos, ¿sí? Prefijos como, por ejemplo, hipo o per, y sufijos como oso o ico. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿sí? Hipoclorito de sodio o ácido hipocloroso. Entonces, cuando encuentro estos sistemas, estoy digamos, en la nomenclatura tradicional. Cuando encuentro la sistemática, por ejemplo, mono, di, tri, tetra, es decir, por ejemplo, yo puedo encontrar, ¿sí? Trióxido de dihierro. Me está diciendo que hay 3 oxígenos por cada 2 hierros, ¿sí? Por ejemplo, el agua, que se nombra como agua, sería el monóxido de dihidrógeno. Escríbanlo, por favor, y desen cuenta. Monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno, pentóxido de dinitrógeno. Fíjense que con esto estoy hablando solamente de sistemática. Y la stock, que utiliza un número romano junto al elemento. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tomo al óxido férrico, que lo tenemos acá abajo, yo podría nombrarlo como trióxido de dihierro, lo tienen acá, 3 oxígenos contra 2 hierros,
Óxido férrico sería la tradicional, porque el estado de oxidación del hierro es el mayor, con lo cual tiene que terminar con ico, o también óxido de hierro 3, por el estado de oxidación del hierro. Entonces, tradicional, óxido férrico. Sistemática, trióxido de hierro. Stock, óxido de hierro 3. ¿Quedó claro cada una? ¿Alguien tiene Sí, dudas en profe. esto? O sea, Bien. la de stock dice el elemento y el número que tiene, pero del más alto nada más. No, puede ser óxido de hierro 2. Esto depende del estado de oxidación del elemento, ¿te das cuenta? El estado de oxidación depende cuál es. Mira acá. El hierro, más 2 más 3. Acá lo tenés con más 3. Entonces va a ser óxido de hierro 3. Y si fuera el óxido ferroso, que es el feo, es óxido de hierro 2. ¿Estamos? Ta. ¿Está? Si yo tuviera la sistemática, sería monóxido de hierro. Directamente. Porque hay un solo oxígeno por cada hierro. Ya está. ¿Mm? Óxido ferroso tradicional. ¿Sí? Entonces, si yo voy a nombrar la stock con el número romano, óxido de hierro 2 en vez de 3. ¿Da? Fíjense algo muy curioso, que esto yo lo dije ya cuando vimos número de oxidación clases pasadas. Por eso vaya repasando lo que yo voy dando ya. ¿Sí? Cuando yo tengo el estado de oxidación, el estado de oxidación me dice con qué cantidad de electrones va a darse la estructura del elemento. Ahora vamos a ver que acá se cruzan los estados de oxidación. Y fíjese que el oxígeno es -2, por 3 es -6. Y el hierro es +3, por 2 es +6. +6 menos 6, 0. O sea que la suma de los estados de oxidación, fíjense que tiene que dar 0. Siempre que sea un compuesto iónico, escrito de esta manera, ¿sí? O un compuesto molecular, donde no tienen carga. Donde tienen carga tiene que ser igual la carga del ion. Sustancias simples, ¿sí? Dihidrógeno, en la tradicional hidrógeno o hidrógeno gaseoso o molecular es lo mismo. Difluor, flúor gaseoso o flúor molecular. Dicloro, bueno, no la sigo leyendo, ¿sí? Dioxígeno, que es el oxígeno molecular. Trioxígeno, ozono, que es el gas que tenemos en la estratosfera y que nos protege de los rayos ultravioleta que son letales, porque tienen acción cancerígena sobre la piel. Octaazufre, que es el azufre común. Tetrafósforo, fósforo, porque hay dos variables de fósforo, fósforo blanco y fósforo amarillo. Los gases nobles siempre son monoatómicos, esto yo lo había dicho: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y los metales siempre se representan simplemente mediante símbolos: cobre, ¿sí? Hierro, plata, mercurio, polonio. Iones monoatómicos, ¿sí? Ion hidrógeno, ion litio, ion sodio, ion potasio, con su carga. ¿De acuerdo? Aniones con su carga: hidruro, fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro. Fíjense que terminan en uro. Vamos a ver que después de las sales, estos son hídricos cuando forma ácido clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, etc. Ion manganeso, ion calcio, ion estroncio. El calcio lo tienen que haber visto en anatomía como responsable de la contracción muscular. Ion zinc, el zinc solo lo tenemos como un cofactor enzimático, etc. Ion aluminio, siempre con su carga, que puede ser positiva o negativa. Ion nitruro, ion óxido, ion sulfuro. Acá tienen más. Esto después se lo ténganlo para que lo vean, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, acá hago referencia a lo que dije recién. Cuando el catión es férrico, hierro 3. Cuando el catión es ferroso, hierro 2. ¿Lo ven acá? Ferroso, férrico. Cromoso, crómico, cobaltoso, etc. Fíjense que pueden terminar en oso o en ico. Ahora vamos a ver una regla para esto. Compuestos binarios, o sea, dos elementos, ¿sí?
siempre se escriben en orden creciente de electronegatividad. Esto, ojo, porque si toman un manual o un libro antiguo, van a ver que, por ejemplo, si yo escribo cloruro de sodio, que es un compuesto binario, antiguamente se escribía primero el cloro y después el sodio. Hoy en día, ¿sí? Siempre hace rato, o sea, ya hace unos años, ¿sí? Después de los años 85, ya cambió esto. Es el sodio primero y el cloro después. A pesar de que se diga cloruro de sodio. ¿Sí? No se escribe al revés de cómo se pronuncia, justamente porque el más electronegativo es el cloro, no el sodio. Y para formarlos, generalmente intercambio los números de oxidación. Por ejemplo, si tengo el sulfuro de cobre o cuproso, voy a cambiar los dos números, el 2 y el 2. Acá se pueden simplificar, porque en realidad es lo que pasa. El cobre aporta 2 y el azufre necesita 2. Tiene 6 y 2, 8. Con lo cual hay transferencia electrónica. Este enlace obviamente es iónico, ¿sí? Entonces me queda el estado iónico y la fórmula iónica de esta manera. Cobre, azufre. En el caso del óxido de aluminio, óxido alumínico, es el único que tiene, porque es más 3, no tiene otro. Cuando hay uno solo, puede terminar de aluminio o alumínico, de sodio, sódico. Es lo mismo. Se intercambian los estados de oxidación. El 2 va a parar acá y el 3 va a parar acá. Y siempre se lee de derecha a izquierda. Se nombra como, por ejemplo, cloruro de sodio. Nomenclatura IUPAC, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que hacer caso de los subíndices que tenemos. Pentóxido de dicloro, sulfuro de hidrógeno directamente, o de dihidrógeno. Tetrahidruro de silicio. Fíjense que acá utilizo siempre prefijos. El prefijo mono generalmente puede omitirse, por eso acá no digo, como dije hoy en el agua, no digo monóxido de dihidrógeno. No digo ¿sí? Monosulfuro de dihidrógeno. Digo sulfuro de hidrógeno directamente. Y en la stock siempre hago esta referencia a los números romanos. El tema es cómo sé cuál es el estado de oxidación del cobre. Ustedes se preguntarán. Siempre el estado de oxidación, cuando no lo sé, lo puedo obtener. ¿De qué manera? Ahora vamos al Paint y les muestro algunos ejemplos. Cuando no sé el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, me tengo que aprender algunas reglitas que ya vimos en otras clases. Y si no, se las digo ahora. Si quieren, escríbanlas. Siempre el oxígeno, en la mayoría de los compuestos, tiene estado de oxidación -2. Salvo en los peróxidos, que es -1. Eso lo vimos en la filmina anterior, ¿sí? En el caso del hidrógeno, el estado de oxidación puede ser +1 o -1. Ya lo dije, depende de quién lo Perdón, acompañe. ¿Sí? en el del oxígeno dijiste -3, ¿salvo en qué? No, -3 no dije nunca. Dije Ah, -2 o -1. -2. -1. ¿Sí? -2 o -1. -2 en la mayoría de los compuestos. -1 solamente en los peróxidos. ¿Sí? En el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene estado de oxidación más o -1. Depende con quién se encuentre. Si lo encuentro con un metal, un hidruro, es -1. ¿Sí? Si lo encuentro con otro elemento, generalmente es +1. Porque él es menos electronegativo que la mayoría de los no metales de la tabla. En el caso de los elementos del grupo 1, ya lo vimos, siempre es +1. En los elementos del grupo 2, siempre es +2. Ahora, cuando tengo un compuesto escrito de esta manera, ya sea iónico o molecular, la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0. Y si es un ion, tiene que ser igual a la carga del ion. Entonces, en este caso no sé cuál es el del cobre, pero ya dije como regla general que el del oxígeno es -2. Si el oxígeno es -2 y toda la carga del compuesto es 0, ¿cuánto es el del cobre?
Menos 2 más 2, 0. O sea que el cobre tiene que ser 2. De ahí óxido de cobre 2. En el caso del hierro, no lo sé. No me lo acuerdo. Bueno, si el oxígeno es menos 2, 3 por menos 2, menos 6. ¿Cuánto tiene que ser el hierro para que sea más 6? Más 3 por 2, más 6. Más 6 menos 6, 0. O sea que el hierro tiene que ser 3. Lo mismo me pasa con el aluminio. 3 por menos 2, ¿sí? Directamente es menos 6. Para que acá sea 6, tiene que ser 3. ¿Por qué no se escribe el número romano acá? Porque el aluminio, fíjense que tiene uno solo. No tiene más que uno. Mírenlo. Así ya se convencen. Más 3 solamente para el aluminio. No tiene otro, ¿sí? Cuando hay uno solo, por ejemplo, óxido de sodio, no se escribe. El 1 generalmente van a encontrar que en química es raro que se escriba, salvo algunas excepciones. ¿Estamos hasta acá? Tradicional, y acá quiero mucha atención, porque es la que más van a usar. En la tabla periódica van a ver que hay elementos que tienen un estado de oxidación, 2, 3, 4, y alguno puede tener más de 4. El manganeso, muy raro, ¿está? Cuando hay uno solo, siempre la terminación es ico, óxido sódico, óxido alumínico, que también puede ser óxido de sodio o óxido de aluminio, no está mal, ¿está? Óxido cálcico, óxido de calcio. Cuando hay dos, al menor lo termino en oso y al mayor lo termino en ico, óxido ferroso, óxido férrico. Cuando hay tres, al menor lo denomino oso y le tengo que agregar un sufijo anteriormente, ¿sí? Un prefijo, perdón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el azufre tiene 2, 4 y 6. Entonces, óxido hiposulfuroso, que se escribe azufre-oxígeno. Óxido sulfuroso, azufre-oxígeno 2. Óxido sulfúrico, azufre-oxígeno 3. ¿Anotaron eso? Así se van acordando y lo van teniendo como ejemplo. ¿Podría ser de vuelta, profe, el ejemplo? El último, Con los tres. Nada, eso, con los tres, sí puede ser. el primero, óxido sódico. Vas a ver que es sodio 2, oxígeno. Óxido cálcico, calcio, oxígeno. Anda escribiendo así los símbolos, así te acordás. ¿Sí? Óxido alumínico, el que viste recién. Aluminio 2, oxígeno 3. ¿Sí? También lo puedo llamar óxido de sodio, óxido de calcio y óxido de aluminio. No está mal. En la tradicional estoy hablando. Cuando hay dos, tengo que diferenciarlos, porque hay dos. Entonces, por ejemplo, óxido, sí, ferroso, hierro, oxígeno. Óxido férrico, hierro 2, oxígeno 3. ¿Sí? Cuando hay tres, tengo que agregar un prefijo antes. Óxido hiposulfuroso, azufre, oxígeno. Óxido sulfuroso, azufre, oxígeno 2. Óxido sulfúrico, azufre, oxígeno 3. ¿Estamos hasta acá? Voy al último. El tema es como tengo 4 ahora. Caso del cloro, por ejemplo, que lo van a tener como deber para hacer. ¿Sí? Los óxidos del cloro. Óxido hipocloroso. Cloro 2, oxígeno. Óxido cloroso. Cloro 2, oxígeno 3. Óxido clórico. Cloro 2, oxígeno
5. Óxido perclórico. Cloro 2, oxígeno 7. Fíjense que ahí los estados de oxidación son los que yo mostré hoy. 1, 3, 5 y 7. La del 1 es covalente simple, 2 cloros para un oxígeno, y las otras son dativas. Es esa más dativas. Por eso es 1, 3, 5 y 7. Y siempre son 2 cloros. ¿Estamos? Esto que es un resumen para que puedan entender, ¿no? Si tengo un metal más oxígeno o un no metal más oxígeno. ¿De acuerdo? Siguen lo que estoy hablando yo. Metal más oxígeno me da un óxido de tipo básico. No metal más oxígeno, óxido ácido. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. No metal más hidrógeno, hidruro no metálico. ¿Sí? Y acá empiezan a haber algunos que son hidrácidos, algunos que no. Después lo vamos a ver como excepciones. Ahora, sigo por acá. Un óxido básico más agua me da un hidróxido. Un óxido ácido más agua me da un oxoácido o un ácido oxigenado. De los hidruros no metálicos, que son ácidos o hidrácidos, ¿sí? Más hidróxidos me dan sales no oxigenadas. De un ácido oxigenado más un hidróxido me dan sales oxigenadas. Esto también lo pueden tener el día del parcial. ¿Está claro? Como una ayuda mnemotécnica. Entonces, combinaciones binarias del oxígeno, óxidos básicos. Estoy del lado de acá. Siempre la estructura es el metal, ¿sí? Con un 2, más el oxígeno con tantos oxígenos como los que necesite para hacer la combinación. Y siempre se cruzan. Recuerden que el 1 no se escribe. Entonces, acá tengo sodio más oxígeno, como los cruzo, me da 2 sodios para cada oxígeno. Calcio más azufre, como los cruzo, pues puedo simplificar, me da calcio, azufre. Hierro más oxígeno, los cruzo, 2 hierros para 3 oxígenos. ¿De acuerdo? Las valencias de los elementos se intercambian entre ellos y se ponen como subíndices. Si la valencia es par, se simplifican. ¿Está claro? ¿Cómo los nombro? A ver. Tradicional. Óxido sódico, óxido de sodio. Sulfuro de calcio. Óxido férrico. Monóxido de disodio o disódico. Es lo mismo. Sulfuro de calcio. Trióxido de dihierro. Óxido de sodio 1. Sulfuro de calcio 2. Óxido de hierro 3. Ahí tienen los 3 sistemas de nomenclatura. Usen el que más les guste. Óxidos ácidos. Por favor, presten atención acá. Siempre es el elemento, ¿sí? Con un 2, porque siempre se intercambia con el oxígeno. ¿Se entiende por qué el 2 acá? Porque siempre el oxígeno es 2. Entonces siempre van a tener un 2 acá. Y acá la X dependiendo del estado de oxidación del no metal acá, no del metal. Caso particular. El único caso en el que el oxígeno se escribe a la izquierda, es decir, comenzando la formulación, es en el del flúor. El único, porque recuerden que va en orden creciente de electronegatividad, y el flúor es mucho más electronegativo que el oxígeno. 0,5 más oxígeno, más electronegativo. Entonces, esto sería directamente óxido de flúor. Difluoruro o difluor de oxígeno, porque no sirve, o óxido de flúor, y en este caso, como el flúor tiene 1, óxido de flúor 1. Esto es
dióxido de carbono, anhidro carbónico, ya lo mencioné hoy, ¿sí? O también puede ser óxido de carbono 4, porque acá la oxidación es 4. Acá está mal puesto esto. Esto es un 4, no un 2. Porque si no, no se simplifica. El 2 con el 4. ¿Está? Esto después lo arreglo. Esto es un 4, no es un 2. Me di cuenta. Esto es trióxido de dinitrógeno. Óxido nitroso. Es lo mismo. Óxido de nitrógeno 3. Acá lo tienen al 3. Y este es pentóxido de dinitrógeno. Óxido nítrico, este es óxido nitroso, este es nítrico. Fíjense que cambia la estado de oxidación. Este es mayor que este. Hidróxidos. ¿Cuándo se da un hidróxido? Vimos hoy en la tablita esa, ¿sí? Que después se la pueden imprimir, recuerden, ¿sí? Ténganla por favor para el parcial. Que siempre se forma con la cantidad de hidroxilos dependiendo de la valencia del metal. Si la valencia del metal es 1, sodio, litio, potasio, la cantidad de hidroxilos que acompañan al compuesto es una sola. Si la cantidad de hidroxilos que tengo que agregar depende del metal, en el grupo 2 siempre van a ser 2. En los de transición van a ser variables. Para el óxido ferroso van a acompañar 2 hidroxilos y para el férrico van a acompañar 3. Entonces acá tienen, ¿ven? Hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Desde acá me voy a manejar siempre con la tradicional porque es más fácil para ustedes. ¿Cómo se forman en síntesis química? Óxido de sodio más agua, 2 moles de hidróxido de sodio. Óxido de aluminio o alumínico más 3 de agua me da 2 moles de hidróxido de aluminio. Óxido ferroso más agua me da hidróxido ferroso. Óxido férrico más agua me da hidróxido férrico. Fíjense que si el óxido es oso, su hidróxido es oso. Si el óxido es érrico, ¿sí? Férrico, por ejemplo, termina en ico, el hidróxido es férrico también. Esto es fácil de hacer. Ácidos oxigenados. Acá hay que hacer suma. Siempre voy a tener agua más el compuesto, que es un óxido ácido. O sea, formado por un metal más oxígeno. ¿Cómo hago la sumatoria? Primero coloco la cantidad de hidrógenos. Luego el no metal distinto del oxígeno, que va en el medio, siempre tiene carácter central. Y por último el oxígeno. Si puedo, simplifico. ¿Sí? Entonces, siempre el hidrógeno va primero, ¿sí? El oxígeno va último. Y generalmente N acá es no nitrógeno, sí que es el no metal. Salvo en algunos casos, como yo les dije que puede aparecer con el cromo, el manganeso fundamentalmente, que lo van a ver en la guía, el molibdeno, el valadio o el wolframio, ¿sí? Va a depender de cuál sea. Solamente con esto se puede dar. Por ejemplo, miren acá. ¿Cómo se forma el ácido nítrico, el ácido carbónico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico? Dióxido de carbono más agua. ¿Cuántos hidrógenos van? 2. Carbono, 1 solo. Oxígenos, 2. Y 1, 3. ¿Cómo se forma el ácido sulfúrico? Proviene del trióxido de azufre o también óxido sulfúrico. Entonces, 2 de hidrógeno, 1 azufre, 3 y 1, 4 oxígenos. Acá este es el óxido sulfúrico, y su ácido es el sulfúrico. Este es el óxido sulfuroso y su ácido es el sulfuroso. Para el fósforo, ojo que dependiendo del pentóxido de difósforo o también óxido fosfórico, puede haber 3 ácidos distintos. Meta, piro y ortofosfórico, que es este último, el que más van a ver en la práctica. En donde tengo, fíjense, voy a mencionar este para que lo vean. 3 por 2, 6 oxígenos. Escribiría hidrógeno 6. Fósforo 2, oxígeno 5 y 3, 8. Como lo simplifico, me quedan 2 moles de hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. ¿Está claro esto hasta acá?
Fíjense por qué les dije que los voy a tratar de llevar solamente a la tradicional. Porque esto es ácido sulfúrico, como lo voy a pedir en una química. Si lo quiero nombrar mediante la nomenclatura de tipo, ¿sí? Pero, de tipo, ¿cuál sería esta la que tiene número romano? Esta es la tradicional. La que tiene número romano, ¿cómo se llamaba? La de stock. Bien. ¿Y esta última? Sistemática. Fíjense con la stock. Sulfato, porque siempre me refiero al anión, ¿sí? Sulfato. Entre paréntesis, el número de oxidación del azufre, 6. De hidrógeno. Si fuera con la nomenclatura de tipo sistemático, como tiene 4 oxígenos, tetraoxosulfato, fíjense que mantiene esto, de dihidrógeno, porque tengo que decir cuántos hidrógenos tengo. Como esta es muy complicada, por eso vamos a usar esta. ¿Queda claro? Igualmente, si alguno ya en el colegio tuvo química muchos años y en el parcial escribe esta, no está mal. ¿Queda claro esto? Eso va a depender de ustedes. Yo no exijo ninguna, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Digamos, por conveniencia, les pido que sí se aprendan la tradicional porque es la más fácil de todas, ¿sí? Por ejemplo, esto sería tetraoxofosfato de trihidrógeno, para nombrarlo. O fosfato 5 de hidrógeno. Entonces va a depender de cuál utilice, cómo lo quiero nombrar. ¿Ven por qué utiliza el no metal carácter central? Porque siempre en los ácidos está en el centro de la molécula. Esto, por favor, después véanlo en la práctica con los chicos, ¿sí? ¿Por qué el azufre acá tiene origen central? ¿Y por qué acá hay expansión de octeto y estas uniones son dativas, estas dos que están acá? Estas son coordinadas, son covalentes, perdón, y estas son coordinadas o dativas. Sales neutras o con oxígeno o oxisales se obtienen sustituyendo a los hidrógenos por metal. Acá hay que cambiar, ¿sí? La valencia del metal se pone como subíndice. El número de hidrógenos que le quiten al ácido se pone como subíndice del metal. Y se utiliza esta acepción, que capaz que algunos aprendieron, como oso bonito y pico de pato. Entonces, si el ácido es sulfuroso, sus sales son sulfitos. Si el ácido es sulfúrico, sus sales son sulfatos. Si el ácido es nitroso, sus sales son nitritos. Y si el ácido es nítrico, sus sales son nitratos. Por ejemplo, del ácido carbónico, ¿sí? Sus sales son carbonatos. ¿Está? Por ejemplo, carbonato de calcio, acá lo tienen. Sulfato de sodio, sulfato de aluminio, fosfato de potasio, clorato de potasio, perclorato de potasio, permanganato de potasio. Termino y ahora voy a mostrar con el paint. Hidruros. Los hidruros, que los vimos del otro lado, son los que se combinan no con oxígeno, con hidrógeno, ¿sí? Hidruros metálicos y no metálicos. Los metálicos siempre es hidrógeno más un metal. Hidruro de calcio, hidruro de sodio o sódico, hidruro ferroso o férrico. Y siempre es el metal más hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno se escribe siempre a la derecha. No metálicos. En los no metálicos hay dos tipos de clases. Los que son ácidos y los que no lo son. Los que son ácidos, que no son muchos, se los pueden aprender. Siempre voy a tener primero un gas que al burbujear en agua me forma un ácido. Por eso van a ver gaseoso y acuoso. Si lo escribo de esta manera es fluoruro de hidrógeno, con la G al lado, que viene de gaseoso. Si lo escribo de esta manera es acuoso, está en agua ya, es ácido fluorhídrico.
que es el que ven en Breaking Bad, en uno de los primeros capítulos. Esto es cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, el que se utiliza para los calefones, o el que se llama muriático en la jerga común. Ácido bromhídrico, ¿sí? Que viene del bromuro de hidrógeno. Ioduro de hidrógeno, ácido iodídico o periódico, es lo mismo. Sulfuro de hidrógeno, el que tiene olor a huevo descompuesto, ¿sí? A huevo podrido. O ácido sulfídrico. Acá lo tienen. G significa que es un gas. Y C, acuoso, está disuelto en agua. ¿Está claro? Hidruros volátiles que no son ácidos, son muy poquitos, ¿sí? Amoníaco, que vamos a ver que es una base. Triduro de antimonio, la estibina, estos son nombres tradicionales, ¿sí? Triruro de boro, borano, metano, fosfina, para decirles otro, silano, hay muchísimos, ¿sí? Pero siempre fíjense que se escribe el no metal y el hidrógeno ahora como en los hidruros, pero recuerden que esto es un no metal, perdón, no metal, ¿sí? En el caso de los hidruros que vimos hoy, por favor, fíjense que es un metal, esa es la diferencia. Por esto son hidruros no volátiles, ¿sí? Volátiles, perdón, y están escritos de esta manera, donde el no metal lo acompaña al hidrógeno, el hidrógeno a la derecha. ¿Está? Pero son excepciones, justamente porque no son ácidos. Fíjense que el amoníaco es una base, no es un ácido justamente. Sales sin oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Ácido clorhídrico, hidróxido de calcio, cloruro de calcio, que lo tenemos en los huesos. Y en los esmaltes, por ejemplo, en la dentición. Ácido bromhídrico, hidróxido de potasio, bromuro de potasio. Este paréntesis que ven acá, pues esto lo saqué de una filmina de internet, puede omitirse tranquilamente. El paréntesis sí es necesario cuando hay más de uno, ahí sí. Esto es ácido iodídrico o periódico, ¿sí? Hidróxido de magnesio, perdón, ioduro de magnesio. Ácido sulfídrico, más hidróxido de sodio, sulfuro de sodio. Todos fíjense que se acompañan con agua. Porque ahora vamos a ver un ejemplo en Paint. Y los peróxidos, lo último, donde fíjense que el estado de oxidación del oxígeno es -1. ¿Por qué -1? Porque este de acá no se cuenta. Siempre uniones entre elementos no se cuentan. Por eso el estado de oxidación del oxígeno molecular es 0. Entonces acá tengo -1 o -1. El peróxido más conocido es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Bien, les muestro algo para que puedan ver. Así me siguen un poquito con el Paint. ¿Se ve el Paint de fondo? ¿O no? Todavía no. No se ve, no se ve. Espere. Siempre hago lo mismo, abro lo que no tengo que abrir. Paint, acá estamos. Bien. Fíjense, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a empezar por algo sencillo. Acá tengo. Esto es hidróxido de sodio más ácido nítrico. ¿Cómo formo la sal si no lo sé hacer? Siempre bajo la cantidad de oxidrilos que me aparecen. Recuerden que esto es un subíndice, va arriba, no va ahí. Y la cantidad de protones o hidrógenos ácidos. ¿Sí? Hay uno y uno, ¿no? Es lo más sencillo. Que me forman una molécula de agua. Yo recomiendo siempre hacer esto. Más que lo que me falta, un sodio solo más el anión nitrato. ¿Está? O sea, ya bajé esto, me quedó el sodio y el anión nitrato. O sea que del hidróxido de sodio y el ácido nítrico
me forma nitrato, porque viene de nítrico, de sodio. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Esto es como formar sales, ¿no? Que a veces piensan que es complicado, no, es muy fácil. Vamos a suponer que tengo este caso. Lo mismo, pero para que vayan viendo por partes, ¿no? Bajo, como siempre. ¿Cuántos hidroxilos? 2. ¿Está claro? ¿Cuántos protones? Uno solo. No son iguales, estoquiométricamente no son iguales. Tengo 2 y 1. ¿Qué hago? Y bueno, pongo un 2 acá, con lo cual tendría que ir un 2 acá arriba, ¿no? Pues multiplico todo por 2, no al hidrógeno solo. ¿Cuántas moléculas se me forman de agua? Y 2. ¿Más qué? Y lo que me queda, un calcio solo, ojo, 2 nitratos. ¿Está claro? ¿Cómo lo voy a llamar? Nitrato de calcio. ¿Está? Caso extremo que me puede pasar. Vamos a seguir con este. Uno cuando trata, primero cambia de a 1 y después se fija que puede cambiar. Esto es ácido, recuerden que son subíndices, por favor, chicos. Esto es hidróxido de calcio y ácido fosfórico. Bueno, ¿cuántos hidroxilos? 2. ¿Cuántos protones? 3. ¿Qué hacíamos cuando teníamos esto? 3 y 2 y cambiábamos los números. Un 3 acá y un 2 acá. 2 por 3 ahora se me transformó en un 6. 3 por 2 se me transformó en un 6. Moléculas de agua y 6. Y ahora lo que me queda. ¿Qué me quedan? 3 calcios, pero el calcio se lo tengo que poner abajo, como subíndice. ¿Y cuántos fosfatos? Y 2. ¿Cómo lo voy a llamar? Fosfato de calcio. Porque esto provenía del ácido fosfórico. ¿Estamos? ¿Quedó? Cuando son no oxigenados es mucho más fácil, ¿sí? Por ejemplo, esto es mucho más fácil. Hidroxilos 3. Protones y uno solo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y multiplicar por 3 acá abajo. Es más fácil. Fíjese que acá me intercambié. Multipliqué por uno lo otro, es lo mismo, ¿no? 3 de agua. Más. Y ahora, aluminios tengo uno solo. Pero cloros, en forma de cloruro, tengo 3. Eso es cloruro. Siempre, a ver, una referencia, ¿no? Esto es cloruro de aluminio. ¿Sí? Esto lo voy a poner acá abajo. Hidróxido de aluminio. Y esto es, siempre comienzan ácido, clorhídrico, con H en el medio. ¿Está claro? Hidróxido de aluminio, ácido clorhídrico me da cloruro de aluminio y agua. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Quedó? Repaso. Hidróxido de sodio, ácido nítrico, nitrato de aluminio, nitrato de sodio más agua. Hidróxido de calcio más ácido nítrico, 2 de agua más nitrato de calcio. Hidróxido de calcio más ácido fosfórico, fosfato de calcio y agua. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Les voy a mostrar para que vean, ¿sí? Pues siempre es bueno esto, que lo tengan en claro.
Que quiero ir al... Ujujú. Bien, ¿estamos acá? ¿Se ve Introducción a la Química 2023, de fondo la página? Bueno, si ustedes se fijan, en Leyes de la Química, si voy hacia abajo, tengo seminario y formulación y nomenclatura. ¿Sí? Apuntes y ejercicios, acá tienen bastante para leer. Con todo lo que acabo de decir recién, exactamente lo mismo. ¿No? Algunos aniones y cationes, los números de oxidación. ¿Está? Este apunte es muy rico, por favor, léanlo. ¿Estamos? Tienen bastante material para leer. Miren todo lo que tienen. ¿Sí? Eh, Después nos van a tener la clase grabada. Y después les voy a habilitar algunas cositas más que hay ahí. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, recuerden que hoy no... Pónganme, por favor, el apellido. Pónganme presente directamente. A ver. Porque en el chat me tiene que aparecer Sí, pónganme presente, ya está, listo. Ahí aparece en el chat todos los que están. ¿Sí? Recuerden que la semana que viene, sí, sí, la semana que viene todavía no es finales. No, la semana que viene, al tener clase, tenemos parcelito, ¿sí? Vayan estudiando todo esto. Puedo tomar algún ejercicio simple, algo de cálculo de masa molar, ¿sí? Algo de nomenclatura. No un ejercicio grande porque no hay tiempo. Va a ser algo escueto. Lo de la clase pasada que hoy nos hubiera tocado parcialito, ¿vas a tomar algo la que viene o no? Sí, Solo lo de... sí. No, todo. Yo lo avisé ya, ¿eh? Yo dije, esta semana no evalúo porque la comisión del lunes no... Sí, sí. La 2 y la 3 no tuvieron clases, y entonces sería injusto. Entonces la semana que viene, sí, que están todos, que tenemos clase todas las comisiones, sí. Ahí evalúo el pasadito correspondiente, ¿está? Recuerden que estos Profe, chicos una para ustedes, pregunta. sí. No puede ser al principio de la clase porque yo nunca llego al final. Tengo otra Lo puedo tomar materia en el y medio si querés, porque pasa, bueno, también hay compañeros tuyos que me dijeron que entran más tarde. sí. Y si lo evalúo al Bueno, principio, ellos tampoco van a no van poder a entrar. llegar. Lo que puedo hacer es un Bueno, break en el medio de la clase y ahí evaluarlo, ¿sí? ¿Sí? sí, Hágame acordar, dale. hágame acordar. Gracias. Sí, hágame Dale, acordar. gracias. Bueno, ¿listo? Después les dejo la clase grabada. Recuerden que esta clase es semanal, o sea que no hay otra cosa, ¿sí? Y nos vemos el martes que viene, ¿sí? El martes próximo. Bueno, profe. Vayan estudiando, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao, adiós. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos.